Otra mañana que hizo el Señor It's another beautiful day that the Lord made para bendecir su nombre, to bless His name, para exaltar su nombre. to exalt His name. ¿Cuántas visitas hay aquí en esta mañana? Que me levanten la mano. Who's visiting for the first time today? Primera vez. Gloria al eterno Dios. Glory to God. Gloria al eterno Dios. Glory to God. Que Dios los bendiga, los guarde, That God will bless you and keep you. los prospere, That He would prosper you. los lleve de la mano, That He would take you from your que su hand. presencia los dirija That His presence will direct you. y que puedan ir más profundo con Él. And so that you could go deeper En with el Him. nombre poderoso de Jesús. In the powerful La name of iglesia los Jesus. bendice. We bless you. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, vamos a lo que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Let's go to what the Lord has for us this morning. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? How many of you know that God is good? Que Dios es poderoso. That God is powerful. Y para los nuevos estamos en una serie llamada And for the new people here, we're in a series called Poder y Milagros. Power and Miracles. Entonces llevamos un mes hablando del poder de Dios, We've been speaking for a month about the power of God. de lo que Dios hace, What God does. de lo que Dios forma, What God forms. del poder de su palabra. The power of His Word. Porque en su poder, Because in His power en su palabra, and in His Word, están hechas todas las cosas. everything was made. Lo voy a volver a decir. I'm going to say it again. En su palabra, In His power en su poder, and in His word, están hechas todas las everything cosas. was made. Toda la palabra de Dios, Every word from God, desde Génesis hasta from Apocalipsis, Genesis to Revelation, habla de su poder, speaks about His habla power, de su gracia, speaks about His habla grace, de su amor, speaks about His habla love, de su speaks misericordia, about His mercy, habla de lo grande y fiel que es nuestro Señor speaks Jesucristo. about how faithful and mighty is our God. Alabado sea su nombre. Praise His name. Amén. Amen. Entonces, hoy el Señor quiere hablarnos Today the Lord wants to talk to us about, al corazón. He wants to talk to us about our heart. Así que, bienvenido a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. Juan 10, 28, 30. John 10, 28 through 30. La palabra del Señor dice: The word of God says this. y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio, es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amen. John 10, 28. I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me, and He's more powerful than anyone else. No one can snatch them from my Father's hands. The Father and I are one. Y él dice: yo soy la vida, He says, I am eternal y life, nadie nos puede arrebatar de su mano. and nobody can snatch you from my hand. Más aún nos dice: yo y el Padre uno somos. And then He says, me and my Father are one. La pregunta de esta mañana es: ¿usted uno con el Padre? The question this morning is, are you one with the Father? Amén. Amen. ¿Han conocido personas que dicen estar con el Padre pero están lejos de Él? Have you known people that say that they're with the Father, but they're really far away from Him? ¿Han visto gente de fe Have you seen people of faith que dudan that doubt? del poder y los milagros de Dios? They doubt about the power and the miracles of God. Y hoy vamos a hablar de esto. And today I want to talk about that. Así que hay una mezcla There is a mix que a veces hacemos that sometimes we do cuando el dolor llega, when pain comes, cuando la circunstancia nos arropa. when the circumstance surrounds us. Y es que tenemos fe, We have faith, pero dejamos entrar la duda. but we let doubt enter in. Tenemos fe We have faith porque sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. because we know that there's a Father, Son, and a Holy Spirit. Pero tenemos duda But we also have doubt de la operación de ellos tres. of the operation of the three of them. Por eso muchas veces decimos: That's why many times we say, pero es que Dios no me habla, is that God don't speak to me. es que Dios no me responde. It says that God doesn't respond to Pero me. responde al hermano. But He speaks to my brother. Pero es que usted ha dejado de hacer lo que necesitaba hacer. But is it because you have stopped doing what you were supposed to be doing? Usted reconoce al que responde, Do you know the one who responds, pero deja la duda entrar. but you let doubt enter in. Y la duda no es familia de Jesús. And doubt is not a family member of Jesus. Dice la palabra The word says que sin fe es imposible that agradarle without a Dios. faith it's impossible to please God. Entonces necesitamos volver We need to go back
a creerle al Dios de los milagros, to believing the God of miracles, al Dios del poder, the God of power, al Dios que salva, the God who saves, al Dios fiel y the misericordioso, God who's faithful and rich, full of mercy, al Señor que no mezcla, the God who does not mix, porque la fe siempre tiene que ir adelante. because faith always has to go before him. En Él no hay duda. In him there's no doubt. Y si Él está con nosotros, And if he's with us, ¿quién contra who nosotros? is against us? Entonces, si Él está con nosotros, So if he's with us, ¿por qué la duda nos arropa? why does doubt try to surround Porque us? nos hace voltear la mirada Why does it make us look back y mirar la duda. and look towards Si doubt? Dios prometió, If God promised, Él lo va a hacer. He will do it. Dígale a su hermano, empezamos por ahí. Si We're Dios lo going to start prometió, this way. Tell your brother. Él lo va a hacer. If God said He's going to do it, He will do habló, it. If God spoke, Si fue que Dios habló, if it was that God spoke to you, Él lo va a hacer. He will do it. En esta casa hay milagros. ¿Cuántos milagros hay In aquí? this house, there's a bunch of Gloria a miracles. Dios. How many Y miracles are muchos there? que todavía no se han dicho y There's andan por miracles that ahí. have not been seen. Cuando Dios habla, When God speaks, Dios cumple. God fulfills. Amén. Amen. Vamos bien. Let's go. We're going right. Pero esa fe necesita resultados. That faith needs results. Y vamos en un tiempo And we're going to go through time. que es más fácil mirar los errores y las circunstancias In time, it's easy to see the errors and the circumstances que mirar los resultados. than seeing the results. Y Dios es un Dios de la resurrección. But God is a God of resurrection. Dios es un Dios de vida. He's a God of life. Dios es un Dios que sigue haciendo cosas nuevas. He's a God that keeps doing new things. Ay, se me fueron. Oh, you guys left me No, already. díselo de nuevo tú, Levi. Let me say it again. God is a God who does new things. Díselo nuevo, David. God is a God who does something new. Dios es un Dios de resultados. God is a God of results. Dios es un Dios de resurrección. God is a God of resurrection. Dios es un Dios de vida. God is a God of life. Entonces la pregunta surge, So the question today is, ¿para qué llaman al que tiene el poder y no le creen? why do you call on the one who has power, but you don't believe on him? ¿Para qué lo llaman? Why do you call him? ¿Para qué le claman Why do you cry out to him? si le van a creer a la duda? If you're going to believe doubt more than him, Entonces, ¿con quién se está identificando? who are you identifying yourself with? ¿Con los resultados de la resurrección y la vida? With the resolution and the resurrection of life? ¿O con el que dice aquel Or the one who says, que dice and y que viene the one who's a coming? hurtar, a matar y a destruir? The one who's coming to steal, kill, and destroy. ¿Con quién nos identificamos? Who are you identifying yourself with? La fe necesita estar delante de nosotros. Faith needs to go before us. La fe vive con nosotros Faith lives with us, y está por nosotros. and He is with us. Así que hay que creerle a Dios en toda circunstancia. So we got to believe God in all circumstances. Pero es muy fácil It's very easy deslizarse a la duda. to listen to doubt. Cuando tenemos hermanitos When we got brothers and sisters que nos dicen, that say, es que eso va a ser imposible. that's going to be impossible. No, es que eso no puede ser. No, you can't do No, es that. que eso no va a pasar. No, that can't pass. that way. Olvídalo. Forget about it. No, es que jamás. No, it will never happen. Pero se le olvida algo, But they forget que something. Dios es experto That God is perfect. en romper leyes naturales para hacerlas He's an sobrenaturales. expert in breaking natural laws to bring supernatural laws in. Se le olvida. They forget. No podemos olvidar We cannot forget la demanda que tenemos delante de Cristo. the charge that we have before Jesus ¿Cuántos tienen Christ. demanda? Porque yo tengo como un montón de demandas delante de How Cristo. many demands do you have before the Lord? Y yo le creo a Dios, And I believe the Lord, aunque me digan pastora está loca. even though they say the Por pastor's ahí crazy. anda una que se pasa diciendo despierta pastora cuando me ve así un poquito así. There's somebody who says when they see the pastor down, hey, wake up, Porque let's la go. duda es fácil venir Because doubt can come y easily tocarte la puerta. and can touch your door. Hello, estoy aquí. Hello, I'm here. Ábreme la puerta. Open the door to me. Y la fe por otro lado te dice, ciérrala. And the faith is saying, No la close that abra. door. Don't open it. Bota el candado. Bota la llave. Let it go. Leave it go. Let the keys Necesitamos go. identificarnos. We need to identify ourselves. Porque la duda corrompe decisiones Because doubt will break decisions. y nos lleva atrás. And it will bring us back. La palabra dice en Santiago 1:6. The word says in James 1:6. Mira qué bonito es el Señor. Look how beautiful the Lord is. Dice Santiago 1:6. James 1:6 says this. Pero pida con fe. Dice, no dudando nada. Ask with faith, not doubting anything. Porque el que duda Because the one who doubts es semejante a la ola, a la onda del mar, is like the wave of the sea que es arrastrada por el viento that is blown by the wind y echada de una parte a otra. and tossed from one side to the other.
La duda no tiene fundamento alguno. Doubt does not have any place with us. Y la duda no puede crear nada nuevo. Doubt cannot create something new. La duda no da vida. Doubt does not give life. La duda atrae consecuencias. Doubt brings consequences. Necesitamos creerle a Dios todo el tiempo. We need to believe in God at all times. Al Dios de la The imposibilidad. God who's the God of the impossible. Y Dios es un Dios grande. And God is a great God. Y cuando dudamos, When we doubt, lo ponemos así de chiquito. we make him real small. Así que sin fe Without faith, es imposible. it's impossible. No porque se lo diga yo, se lo dice la palabra. Not because I said it, but the word of God says. Sin fe es imposible. Without faith, it's impossible. Ahora la fe But faith es reactiva. is reactive. La fe también, dentro de ella, There's faith inside of itself. tiene una voluntad. Faith has a will inside of Y la itself. voluntad se llama Cristo Jesús. And the will of faith is Jesus Christ. Así que la fe So faith es importante. is very important. A todos se nos dio una medida de fe. The Lord gave every one of us a measure of faith. Pero ¿qué usted hace con esa fe? But what are you doing with that measure of faith? Pero la fe también But also faith tiene una perfecta y buena y agradable voluntad. has a perfect, pleasing, and acceptable will. Y viene de Jesucristo. And that will comes from Jesus Christ. Podemos pedir algo We can ask for something sin dudarlo without doubting y creer and believe que será otorgado. that it would be given. Pero también está la segunda parte de la fe. But there's a second part to faith, Y es que hay una voluntad perfecta y agradable. that there's a perfect will that comes from the Father. Y que el Dios ejecuta a sus propósitos. And God executes His purposes, His plans. No a nuestros llantos. Not our cries. No a nuestros gritos. Not our screams. Pero siempre But always, that always. va a ejecutar a favor de sus hijos. The Lord is always going to execute in Aunque favor of en His ese children. momento usted no lo pueda entender Even though you can't understand it in that moment, o no lo pueda razonar. or you can't reason it with your mind. Así que dígale a su hermano, ¿estás listo? Tell your brother and sister, are you Dígale, ready? ¿estás listo? Are you ready? Porque hoy tienen que salir de aquí como avión que despega. Because when you leave here, you got to fly like a plane, like a Tienen jet que taking salir off. como un avión que despega. You got to take off like a jet. Con la fe más allá de tu medida. The faith that's higher than your stance. Amén. Amen. Vamos a la palabra. Let's go to the Word of God. Vayamos a Juan 11. Let's go to John 11. Vamos a leer un poco We're going to read a little bit today antes de aplicar esta palabra hermosa. before we apply this word. Estamos listos. Are we ready? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, John 11:1. de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, Verse 2. fue la que ungió al Señor con el perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verse 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Diga, y amaba Jesús And Jesus loved a Marta, Martha, a su hermana María Mary, y a Lázaro. and Lazarus. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Verse 6. cuando oyó que estaba enfermo, Oh, when he heard that Lazarus was sick, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. he stood there for 2 more days. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Verse 8. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: Verse 9. ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche Verse 10. tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verse 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor,
Si duerme, sanará. Verse 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Verse Entonces 14. Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Verse 15. Oh, wait. Y me alegro por vosotros. El Señor se alegró. The Lord was happy. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, Verse llamado 16. Dídimo, a sus codiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Verse 17. Vino pues Jesús y halló que hacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Verso 21. Verse 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dígale a su hermano, si hubieras estado aquí. Tell your brother and sister, if only, Lord, you were here. Predíquele, si hubieras estado aquí. Lord, if only you were here. Verso 22. Verse 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amen. Jesús le dijo, 23, Verse 23. tu hermano resucitará. Marta le dijo, Verse 24. yo sé que resucitará. Diga, en un tiempo. I know that he will rise in a time. Resucitará en el día postrero. He will rise in the last days. Verso 25. Verse 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Amen. El que cree, el que duda, The one who doubts? el que cree en mí, aunque esté muerto, Even though he dies, vivirá. he will live. Amen. Verso 26. Verse 26. Y todo aquel que vive Everyone who lives y cree en and mí, believes in me no morirá will not die. eternamente. ¿Crees esto? Do you believe this? Oye, están atentos. There. All right. ¿Crees esto? Do you believe this? ¿Crees esto? Do you believe this? Porque esto no fue para Marta solamente, This esto es wasn't para la only for iglesia. Martha. ¿Crees This is esto? for the church. Amen. Gloria a Dios. Amen. Verso 27. Verse 27. Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 32. Verse 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, Lord, si hubieses estado aquí. if only you had been here. Dígale a su hermano, María y Marta, Tell your brothers and sisters, Mary si and hubieras Martha, estado aquí. if you only would have been here. Ay, María y Marta. Mary and Martha, Parece una canción eso, María y Marta. It sounds like Si a song. hubieras estado aquí, if only you would have been here, no habría muerto mi hermano. my brother wouldn't have died. 33. Verse 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 34. Verse 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Where have you placed him? Le dijeron, Señor, ven y ve.
Lord, come and see. Dígale a su hermana, ven y ven. Tell your brother and sister, come ¿Dónde and lo see. pusiste? Where did you place Diga, him? ¿dónde lo pusiste? Where did you place him? 35. Verse 35. Jesús lloró. Diga, Jesús tiene sentimientos. Tell your brother and sister, Jesus una has feelings. persona. Jesus cried. He's a person. Jesús lloró. Jesus cried. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. And the Jewish said, see how much he loved him. Ahí están esas personas así que dicen, mira cómo lo amaba. Look, there's those people around you say, look how much you love him. Se reúnen a llorar, mira cómo lo amaba. They cry with you. Look at how you loved him. Verso 37. Verse 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber también resucitado a Lázaro? Could he not have kept Lazarus from dying? Algo terrible es ver, escuchar y no saber. Something that's terrible that happens when you see and when you hear, but you don't believe, Sin tener la evidencia completa. without having the actual evidence in front of you. 38. Verse 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39. Verse 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ay Dios mío, está Marta, Señor, Lord, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? amen. Verse 40. Esto es para el que cree. This is for those who believe. ¿No te he dicho que si crees Didn't I tell you if you believe, verás la gloria de Dios? you will see the glory of God? Entonces And so, quitaron la piedra de donde había sido puesto el verse, muerto. verse 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía Verse 42. que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Come on. 43. Verse 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátale y déjale ir. Padre, yo oro, Señor, que en esta mañana o esta tarde, Lord, I pray this morning and this afternoon esta palabra that this word dé a luz al 100%. will give birth 100%. Padre, que la fe That faith derrote la duda. will pour and will break the Que doubt. Cristo sea visto That Christ will be seen. para que el que cree For those that believe, tenga vida, they can have life vida en abundancia, And life more en el abundantly. nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Amén. Amen. Cuando leemos esta escritura, When we read this part of scripture, podemos notar que hay un problema. we can see that there's a problem. Y el problema no solo es que Lázaro muere, It's not the problem is not only that Lazarus died. es que desde el principio que se entera Jesús, It's that from the beginning that Jesus has heard about Él this, hace una pausa. he gives a pause. Una pausa para una enseñanza grandiosa. A pause to teach them a great teaching. Y esa pausa And that pause genera un dilema. brings forth a dilemma. Porque el problema de los hijos de Dios, Because the problem with the children of God, igual que el de Marta y María, just like Martha and Maria, es que cuando Dios pone algo en pausa, is that when the Lord pauses, empieza la crítica y la duda. that's where criticism and doubt Cuando comes. Dios pone algo en pausa, When God pauses something, es difícil poder entenderlo. it's difficult for us to understand. Y Jesús, And Jesus, desde que empieza la historia that from the moment the story starts hasta que termina, until it finishes, quiere enseñarnos He's trying to teach que us
la duda no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. That doubt has no place with the children Él of God. dice en su escritura He says in his scripture que la duda that doubt corrompe el alma corrupts the soul. y corrompe lo que Dios quiere hacer en cada uno de It nosotros. corrupts what the Lord is trying to do in every one of us. Cuando nosotros decimos que la duda es mayor que la fe, When we say doubt is greater than faith, estamos dudando del Todopoderoso. we're doubting the Almighty God. Estamos dudando We're doubting de lo grande, of how great, de lo fiel, of how faithful, de lo of how misericordioso, merciful, de lo bueno y perdonador of how good and forgiving que es nuestro Dios. our God is. Amén. Amen. Marta y María Martha and tenían Mary, un gran dilema, they had a great dilemma, pero los discípulos también. but also the disciples. Así que el Señor tiene que empezar la historia corrigiendo, So the Lord has to start the story, slowing it down, corrigiendo la duda. or correcting doubt. Así que su tardanza, So in the waiting, como la veía María y Marta, just like Mary and Martha were seeing, era provocada para un crecimiento. it was there for a chance for Y them yo to le grow. quiero hablar por aquí a algunos. I'm going to come over here for a few of Y you. quiero incomodarte en I esta want mañana. to make you feel uncomfortable this Yo te morning. quiero incomodar en esta mañana. I want to make you feel uncomfortable this Cuando morning. Dios hace una pausa, When God does a pause, cuando Dios te dice detente, when God says stop, cuando Dios se ve como que tarda y nunca llega, when it seems like God is late and He's not reaching, es que algo grande viene it's de because camino. something great is coming. Por acá, por acá. We're going over here. Cuando Dios se tarda, When God is waiting, no se una a los llorones. don't unite with the crybabies. No haga un eco con los demás. Don't be an echo of them. No se agarre de la duda del hermano. Don't grab the doubt of your brother. Usted se tiene que sacudir You got to shake yourself y off decir and say en Juan 11, And John el Señor 11, me dice the Lord que la says duda tiene que moverse, that doubt has to move, que la piedra tiene que removerse, that the stone has to que roll yo me estoy away. tardando porque viene algo mayor. I'm waiting because something Porque great el is Dios coming. de señores es un Dios poderoso. Because my God is a powerful Un Dios God. que cuando Él habla, A God that when He Él speaks, determina. He finishes. Cuando Él habla, When He speaks, Él se posiciona. He positions Cuando himself. Él habla, When He speaks, Él crea. He believes. Cuando Él habla, When He speaks, va a dar más abundante de lo que estamos esperando aún en medio He de gives esa us more tardanza. abundantly than we can think in that Dios circumstance. es un Dios de poder. God is a God of power. Dios es un Dios de poder. God is a God of power. Gloria al eterno Dios. Glory Mira to allá. the eternal No me God. escucho. Can I you don't, fix- I don't hear myself. Can you raise it? Amen. Marta, en otros capítulos de la palabra, Martha and other parts of the word, podemos ver we can see a una Marta afanada a Martha who's anxious y a una María deleitándose en Jesús. and a Mary who's always delighting in Jesus. Pero podemos ver en esta historia But we can see in that story que María se une a Marta. that Mary unites with Martha. Jesús, Jesus, si hubieras estado aquí, if only you were here. cuidado con el espíritu de la duda. Be careful with the spirit of Porque doubt. Marta Because ya Martha estaba afanada antes. was already Y anxious ahora beforehand. también está afanada. And now she's Señor, anxious. And she's saying, Señor Lord, Jesús, Lord van Jesus, 4 días. it's been 4 Ya hay days. Ed en el lugar. Ya hay Ed en el lugar. He's already been in there for 4 days. Nosotros necesitamos We need to entender to understand que cuando Dios habla, that when God speaks, Dios cumple. God fulfills. No importa la It doesn't matter tardanza. how late it No seems. importa cuánto se posponga. It doesn't matter how long it's prolonged. Dios va a hacer lo que dijo. God is going to do what He said. No hay diablo There's not the devil que se meta that could get in en el between propósito de Dios. with the will of God. No en el propósito que tú quieres. Not the will that you En have, el propósito que Dios tiene and para the contigo. purpose that the Lord has for you. Necesitamos mover la piedra We de la need to duda. move the stone aside. Necesitamos creerles a un Dios vivo. We need to believe in the living God. Así que déjame volverte a incomodar. So let me make you uncomfortable again. Ese amigo que te tienes, That friend that you que have, te dice que no puede, that tells you you can't. métale un patá por el trasero. Pow! Y dígale, yo le creo a un Dios vivo. And tell him, I believe in A the un living Dios que God. todo lo hace. A God who does a un Dios everything. que lo puede todo. A God who A does un all Dios things. de lo imposible. A God of the A un Dios impossible. que quiebra la ley natural. A God who a breaks un the natural Dios, law. a un Dios, a ese Dios A God que los resucitó de los muertos. that resurrected from the A dead. ese Dios que le dio vida That's the one who gave me y life vida en and gave abundancia. me more life abundantly.
Hoy tiene que salir usted de aquí Today you got to leave this con place el avión with the airplane y que nunca vaya a aterrizar. and with a Que se landing encuentre destination. con el Señor en las nubes. That you can see the Lord Y in le the diga, clouds. Señor, And you can say, Lord, si tú hablaste a mi vida, you spoke to my yo life. eso lo voy a ver. And so I'm gonna see Porque it. es que yo lo voy a Because ver. I'm gonna Y see yo it, lo Lord. voy a ver. Dígale And a I'm su gonna hermano, see yo it, lo my voy God. a ver. Tell your brother I'm gonna see it. Yo lo voy a ver. I'm gonna see it with Dice my la own eyes. palabra, The word lo says, que ojo no vio, what eyes have ni not oído seen, escuchó, what ears es have not lo que heard. Dios tiene para con Those are sus the things hijos. that the Lord has Yo in se lo store voy for a me. volver a repetir. I'm gonna say it again. Lo que Dios tiene para con los hijos What God has for His es children grande, is great, es poderoso. is powerful. Y esto no es una palabra de emoción. And this is not emotional preaching. Porque yo soy una mujer de fe. Because I'm a person of faith. Y yo no pude ver a mi esposo resucitar. And I couldn't see my husband resurrect. Come on. Porque la fe también porque la fe también Because faith also es la voluntad de Cristo. is the will of Christ. Así que esto no es una palabra para levantarte el ánimo. This is not just a word to encourage you. Esto es una palabra verdadera. This is a truthful word. Dentro del propósito de Dios. That's inside the purposes of Dentro God. del propósito de Dios. That's within the purposes of Hay God. una fe que se va a activar. There's a faith that's going Hay to be una fe activated. y un propósito que vas a There's a ver. faith and a purpose that you will Porque see. Dios es un Dios que cumple. Because God is a God Dios who es un Dios fulfills. que cumple. He's a God who Dios es un fulfills. Dios que cumple. God is a God who finishes. Amen. Así que déjame volverte a incomodar. Let me make you uncomfortable Yo once te again. tengo que incomodar hoy porque ¿qué? Tú tienes que salir de la duda. I gotta make you uncomfortable today because you gotta leave Acomode this life lugar. behind. Le tienes que decir, papito, You gotta tell doubt, coge la Papito, maleta y huye. take your luggage and go. Marta Martha, es una mujer de afán. she's an anxious person. Pero la aquí es como una mujer, ¿verdad? But she's a woman Pero here. el afán es un espíritu. But anxiousness is a spirit. Amén. Amen. Y necesitamos decirle a ese espíritu, And yo we need to espero tell en that la spirit voluntad del Señor, That I'm waiting La on cual the es will of the perfecta, Lord. That is perfect, buena pleasing, y agradable. and good. La palabra nos enseña en Romanos 14:23. The word says in Romans 14:22. ¿Cuántos aquí están esperando un milagro? Who over here is waiting for Ay, a yo miracle usted from pongo una God? demanda hoy mismo, Señor, yo te creo. Say, Lord, I believe today. Señor, yo sé que lo vas a hacer. Lord, I know you will do it today. Señor, yo sé que tú eres un Dios de poder. I know that you're a God of power. Señor, enséñame Teach me, que Father, tu voluntad es buena, perfecta y that your agradable. purpose is your will is pleasing, perfect, and, Y que tú good. vas a hacer más abundante de lo que yo mismo puedo imaginar. And that you will do more abundantly than I can O de imagine, lo que yo puedo esperar. or what I can wait for. Que sea basado en tu voluntad. That it will be based on your No will, en mis and not caprichos. in my will, in Amén. my rights. Así que dice Romanos 14:23. Romans 14:23. Lo que no procede de la fe Come on. es pecado. Romanos 14:23 dice, lo que no procede de la fe es pecado. Romans 14:23. Yo sé la edad. Lo que no procede de la fe es pecado. What doesn't come from faith is sin. Así que es más fácil a veces Sometimes estar como Marta, it's easy to be like Martha, pasar la responsabilidad a to otro, pass over the responsibility, pasar la queja a otro to pass the blame to somebody else. y decir, And to lo say, que tú amabas What you loved ha muerto. is dead. El anhelo que tú tenías The desire that you had ha muerto. is dead. Lo que tú querías What you wanted ha muerto. is dead. Es más fácil It's easy que alguien te manipule diciendo se murió, that somebody can manipulate and tell you it's dead. se murió, It's done. porque es más fácil la queja también. Because it's easier to complain. Tomar la responsabilidad de otro que se queja y quejarnos también nosotros de que Dios no cumplió. It's easier to join with the complaint of the other ones and to come into agreement to say that it's dead. It's not, Así it's que not estamos possible. como Marta y María, We're like Martha and Maria, hermanas unidas en un espíritu. sisters that are united in the same spirit. Si hubieras estado aquí. If only the Lord was here. It's Mary. It's Mary, not Maria. Y decir como dijo Marta, Jesús, And say, like Martha said, Jesus, el que amabas
The one that you loved. Tu amigo. Your friend. Tu amigo. Your friend. Señor, si tú hubieras llegado ya, Lord, if you would have already come, eso no hubiera pasado. this would have never happened. Tu amigo, el que tú amas. The friend that you loved. Te tardaste. You were so late. Jesús, te tardaste. Lord Jesus, you were late. Esto jamás hubiera ocurrido. A Marta se le olvidó un detalle The detail. que también olvida la iglesia. And sometimes the church forgets it too. Y es que la demora siempre nos va a dar una lección en la espera. Is that there's always a lecture in the waiting. Solamente alguien lo tomó por acá. Only somebody took it over here. En la enseñanza siempre va a haber una demora. In the teaching, there will always be a waiting. Eso nos enseña This teaches us que Jesús that Jesus hace lo que el Padre le ordena hacer. does what the Father tells him to do. Y lo hace con propósito. And he does it with a plan and a purpose. Jesús siempre va a darnos abundancia y vida. Jesus will always give us abundant life. Pero el Padre nunca va a aceptar caprichos. But God will never accept shortcuts. Porque Él es un Dios de propósitos. Because he's a God of purpose. Y hay un problema que incomoda a la iglesia. There's a problem that makes the church feel uncomfortable. Es que vemos a un Dios soberano. We believe in a sovereign God. Oramos, We pray. levantamos a un hermano, We lift up a brother and sister. lo traemos en fe, We bring them to the Lord in faith. pero se nos olvida But we forget que la voluntad del Señor va por encima de todas las cosas. that the will of the Lord goes above all things. Por eso Jesús se quedó 2 días. That's why Jesus was waiting 2 days. Porque es que la enseñanza tenía que empezar por los discípulos Because the teaching had to start with the disciples para first. correrlos a lo que Él amaba más. So that it can run to who the Lord loved. La fe de Marta era una fe imperfecta. The faith of Martha was an imperfect faith. Y algo que es imperfecto And something that's imperfect no es completo. is not complete. Se lo voy a volver a decir. I'm going to say it one more time. Una fe A faith que tenga un poquito de duda that has a little bit of doubt, se hizo incompleta. it makes it completely incomplete. Una fe A faith que tiene un poco de duda that has just a little bit of doubt ya es incompleta. is already incomplete. Porque ya hicimos la mezcla. Because you already did the mix. Así que Marta So there we see Martha, tenía una fe imperfecta. who had an imperfect faith. Algo que no estaba completo. Something that was not complete. Y a esto yo le llamo una espada. And I say that this is like a sword. Alguien tiene una espada Somebody has a sword, y esa espada and that sword tiene un aguante, has a handle. ¿verdad? Pero esa espada puede estar bota. But that sword can be, Bota que no tiene filo. it cannot have a fine point. It could be dull. Así que la podemos tener, So we can have the sword, pero no tiene filo. but it doesn't have a fine point. So no podemos hacer nada con ella. So we can't do nothing with La it. tenemos, We have it, pero ¿qué hacemos con but ella? what do we do with that? En el verso 21, Marta dice, Verse 23, Martha says, 21 says, dice, Señor, si hubieses estado aquí. Lord, if only you had been here. Nosotros nunca hemos dicho eso. Have you ever said that in your ¿Quién es el life? valiente que dice que ha dicho Who's the eso? brave person that says they said that? Thank you, Joanna. Thank you. 3 nada más, Just 4, 3 people? 4? 5? 5. 6? Estamos viendo mejores. Okay, now we're saying better numbers. 7, 7, 8. 8. O sea que usted nunca le dicho al Señor si hubieras estado So aquí. you never said to the Lord, Lord, if only you had Si been me here. hubieras contestado, Jesús. If you would have only listened and heard me, Jesus. Ok. Okay. Marta dijo, Martha said, Señor, Lord, si hubieras estado aquí, if only you were here, mi hermano no habría muerto. my brother would not have been dead. Y María repite la misma palabra. And Mary says the same thing. Si hubieras estado aquí. Lord, if only you were here. 2 espíritus en diferentes lugares. 2 spirits in different places. Marta con el Señor y María en la casa. Martha with the Lord and Mary in her house. Pero con el mismo espíritu. But with the same spirit. Si hubieras estado aquí. If only you were here, Lord. Si me hubieras contestado. If you would have listened to me. Come on. Hay espíritus There are spirits que se unen that unite en un acuerdo. in one agreement. En la duda In doubt o en la fe. or in faith. Esta iglesia se pudo hacer porque aquí hay muchos de fe. We could do a lot here Ay, because si there's hubieran dado many un people of aplauso. faith here. Amen. Se lo merecen. Amen.
Pero también But also, había una palabra there was a word, y la palabra se cumplió. and the word was fulfilled. Amén. Amen? In this place. Lo que muchos llaman tardanza es solo el comienzo de algo grande. What was people call being late is actually the beginning of something new. Las hermanas de Lázaro The sisters of Lazarus, habrían pensado o pensaron, they must have thought or maybe thought about, ¿cómo es posible how is it possible que Jesús nos haya fallado así? that Jesus has failed us like this? Me voy a meter más profundo. I'm going to go a little bit deeper. ¿Quién ha pensado que el Señor le ha fallado? Who has thought that the Lord has failed them? Gracias. Thank you for your honesty. Gracias. La verdad que en una ocasión o otra, The truth is, in one occasion or the other, o en ocasiones por venir, or in occasions to come, podemos decir we could say que Jesús nos ha fallado. that the Lord had failed us. En nuestra humanidad In our humanity, podemos decirle, Señor, yo puse una demanda. we could say, Lord, I put something before you. Señor, yo te pedí algo. Lord, I asked for something. Yo oré, I prayed. yo ayuné, I yo fasted. grité I cried. I screamed. y nunca llegó. And nothing ever happened. Así que así hay muchos. There's many of people like that. Se olvidan quién They- opera en el milagro. They forget that God operates in the miracle. ¿Quién opera en el milagro? They forget that God is the one who operates in the miracle. Se le olvida que nada va a morir. They forget that nothing's going to die. Lo in que God. pasa es que hay diferentes propósitos. The problem is there's different purposes. Se le olvida quién es la resurrección y la vida. They forget who is the resurrection and the life. Y lo más importante And the most important, es que llamamos a un presente we call the present, al Señor. Jesús, we say, Jesus, si hubieras estado aquí. if only you were here in the present. Y el Señor siempre nos dice, And the Lord is always going to tell us, yo nunca te he dejado, I never left si you. yo nunca te he abandonado. I will never abandon you. Amen. Y le decimos, And we say, si hubieras estado aquí. Lord Jesus, if you were only here. Pero el Señor siempre nos dice, But the Lord always says, yo siempre he estado ahí. I was always there. Yo nunca te he dejado. I never left you. Nunca te he dejado. I never left Y you. nunca te he Nor desamparado. would I ever abandon you. Señor, Lord, si hubieras estado aquí, if only you were here, no habría muerto mi hermano. I would have never seen my brother die. La duda siempre va a querer apagar el milagro que está por nacer. Doubt will always try to kill the miracle that's about to happen. Pero el problema es que nosotros como hijos de Dios But we as children of God y en nuestra humanidad and in our humanity, cuestionamos a Dios we question God porque no vemos los resultados inmediatos. because we don't see the results immediately. Porque es que nosotros queremos las cosas microondas ayer Because we want the microwave food for today. y no queremos pasar por el proceso de nuestro Señor Jesucristo. And we don't want to go through the processes of Jesus Christ. Así que déjame volverte a incomodar. So let me make you feel uncomfortable once more. Somos insensibles. We're unsensible. Somos insensibles We're unsensible a la tardanza del Señor. to the lateness or the tardiness of God. Nos comportamos a veces como Marta y María, Like Martha and Mary. o nos comportamos como los discípulos. Or we act like the disciples. No, Señor, para allá no vamos porque allí te están esperando. No, we can't go over there because they're wanting you in Jerusalem. Señor, allí te están esperando. They're waiting for you over there, Lord. Y el Señor con su paz And the Lord with his peace y con su consolación and with his counsel, le dice, he tells them, Él está durmiendo. I am there. He's just sleeping. Lázaro está durmiendo. Lazarus is just sleeping. Y vuelven a preguntar. And the Lord asks again. Y And, they el ask again. Señor entonces tiene que incomodarles. And then the Lord has to make them feel uncomfortable. Lázaro ha muerto. Lazarus is dead. Vayamos allá. We're going to go over there. Qué fácil es Easy is it echarle la responsabilidad de nuestra duda a alguien más. to cast our doubts
the responsibility or doubt unto somebody else. Y eso era lo que estaba haciendo Marta y María, That's what Martha and Maria were doing to Jesus. Mary. porque doing to no llegó Jesus. tiempo, Because it wasn't their time. porque no llegaba tiempo, Because he didn't come in time. porque se quedó atrás. Because he was late. Y su amigo, And his friend, el que él amaba, the one who he loved, había muerto. was already dead. Dios tiene una manera de operar. God has a way of operating. Y por más que, que queramos, As much as we desire or we want Él se puede tardar. the Lord to be here now, he can Y se seem late. puede adelantar. And he can take his time. Así que necesitamos tomar We need to be able to take la responsabilidad responsibility de cuando dudamos when we doubt y esperar el tiempo correcto and wait for the perfect timing de nuestro Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Ustedes, no sé quién tiene mi edad, yo no tengo tanta edad. Okay. Hey, Pero- I'm not very old. ¿Quién tenga mi edad? Who has my age? ¿Ustedes se acuerdan de Doña Florinda? Do you remember Doña Florinda? ¿Quién se acuerda? Who remembers her? Gloria a Dios. Pues Doña Florinda vivía en esta ciudad, Don Florinda lived in a city. en este territorio, She lived in a territory, y una vecindad. a neighborhood. Así que Doña Florinda This person, veía siempre la demora en lo que hacía el que se metía en el cosito, al chavo. she always would see the other guy get into the box. Y yo me acuerdo cuando yo era niña And I remember when I was a kid, que yo veía a Doña Florinda I used to see con her esos rolos así. with her rolls back. Miren, las mujeres, esto es un truco, hay que hacerse rolo. para que el Yeah, pelo le back in the quede day lindo. when they had to put, the little rolls in their head. Y ella veía, y cada vez que regañaban al chavo, Every time that she yelled at Chavo, el chavo hacía and Chavo would get into his box. He would y se metía draw. en ese lugar. And she would get into that box. There Pero, ¿qué es lo que quiero decirle con Doña Florinda y el chavo? What I want to tell you, what do I want to say with this example? Es que Doña Florinda y el chavo eran dos personas diferentes. That these two people were two different people. Ella tenía la autoridad She had the authority en esa vecindad, in that neighborhood, pero el chavo era el protagonista. but Chavo was the protagonist. Y a veces cuestionamos a la autoridad Sometimes we question authority, y el protagonista cuestiona también a la autoridad and then the protagonist also questions the authority, para que se haga como él quiere que se haga. so he can do what he wants to do. Así que cuando el chavo no tenía su lugar, él When- se metía en When Chavo didn't get his way, En ese he got cosito. into the box. He withdrew porque le daba dolor de because que nunca podía salirse con la suya. it was painful for him not to be able to do what he wanted to do. Y a veces así los hijos de Dios nos comportamos, And sometimes that's how the children of God act. como el chavo del 8, Like the Chavo, that's the o Chavo. tal vez como Doña Florinda. Or Miss Daniel Florinda. You know what I'm talking about. I don't know what I'm talking about. Así que necesitamos entender We need to understand que en esta ciudad de Sabana that in this city of Savannah, nosotros no somos ni Doña Florinda ni el chavo, we're not Doña Florinda or Chavo. somos los hijos de Dios We are the children of God. y tenemos una autoridad And we have one authority. y se llama And his Jesucristo. name is Jesus. Necesitamos We need buscar a Dios to go and seek the Lord y esperar and wait. y no decir que está tarde, And now say to the Lord that he's que late. está ocupado, Now he's worried. y He's velar occupied. por la enseñanza en el proceso de esa tardanza. We need to see the teaching in him being late. Porque aunque tengamos una emergencia, Because even though we have an emergency, porque para Marta y María eso era una because emergencia, for Martha and Mary, that was an emergency. Él se puede tardar. He can take his time. Lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo The good thing about our Lord Jesus Christ, es que no importa la tardanza, siempre va a haber una buena obra a favor nuestro. it doesn't matter how late you think he is, he's always got a favor that works towards us. Y a veces nuestro Lázaro se va a morir. And sometimes our Lazarus is going to die. Come on. A veces nuestro Lázaro se va a morir. Sometimes our Lazarus will die. Nuestro Lázaro se va a morir. Our Lazarus will die.
Porque el Señor sabe qué es lo que nos conviene, Because qué the es lo Lord, mejor para nosotros. the Lord knows what actually we need. What's the best thing for him? Y no for quiere us. decir que Él no puede hacer algo nuevo, porque Dios es Dios. I don't want to say that the Lord can't do something new because God is God. Pero a veces nuestro Lázaro tiene que morir para que algo nuevo llegue. But sometimes our Lazarus has to die for something new Amén. to come. Verso 23 al 27 Verse 23 to 26. dice: It says this. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé con afirmación que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dice Jesús, yo soy la resurrección. María, estás más perdida que el switch del sol. Martha is completely lost. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amen. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Iglesia, ¿crees esto? Church, do you believe this? It says this. Jesus told her, your brother will rise again. Verse 24. Yes, Martha said, he will rise when everyone else rises at the last day. Verse 25. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Verse 26. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, church? Amen. Yes. En el Salmo 42:11 dice, Psalms 46, 42:11. 42:11. Dice, It says this. ¿por qué te abates, oh alma mía? Come on. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Psalms 42:11. Why am I discouraged? And why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise him again, my Savior and my God. En esta conversación de Jesús y Marta, In this conversation between Jesus and Martha, Marta no estaba reconociendo la deidad de Jesús. Martha wasn't seeing the truth about Jesus. Ella sabía que él era grande, She knew that he was great, que era un hombre, that he was a que man, era un profeta mayor that he was a great prophet. de la antigüedad. He was the greatest prophet. Pero Jesús llevó a sorprenderle But Jesus came to surprise her. y le dijo, Lázaro resucitará. And he said, Lazarus will awaken. Él la llevó de la mano a la fe. He took her by the hand through faith. Y en esta conversación, llevándola a la fe, And in this conversation, bringing her through faith, ella tenía no simplemente que ver al hombre, sino quién era el hombre. she had to not only look at the man, but see the man. Y ahí nos podemos quedar nosotros como iglesia, And that's how we can be as a church. viendo al que murió y resucitó, We can see the one who died and pero resurrected, olvidándonos de su but we poder. forget about his power. Y el Señor quiere And the Lord wants us que no solo veamos su poder, to not only see his power, el cual es verdadero, Él es el Todopoderoso. which is true that he's Almighty God, No simplemente que lo veamos como Jesús el Salvador, not only seeing him as Jesus the o que Savior, lo veamos como el profeta mayor, or seeing him as the greatest o prophet, como lo veamos como uno que ama al hermano, or the one who loves his brother, el que amaba a Marta también y a María. the one who loves Martha and Mary. Él quiere que lo reconozcan He wants us to know him como el Hijo de Dios. as the Son of God. Lo voy a volver a repetir. I'm gonna Él say it quiere again. que lo conozcan He wants us to know como him el Hijo de as Dios, the Son of God, el cual opera por mandato del Padre. the one who operates because he was sent by the Father. Se lo voy a volver a decir. I'm gonna say it again. Él quiere que lo veamos como el Hijo de Dios He wants us to see him as the Son of God y que Él opera por el Padre. and see that he operates by the Father. Mira lo que dice el verso 41. Look at 41. No se 11:41. me cansen, iglesia. Don't get tired. Dice verso 41. Verse 41. Jesús alzando los ojos a lo alto, Jesus looking up in heaven and said, dijo, Padre, Father, gracias te doy thank you por haberme oído. for hearing me. 42. Verse 42. Yo sabía
I knew. O sea, la seguridad de Jesús es que el Padre siempre está atento. Jesus' security knew. Ahora, ¿cuál es la seguridad de los hijos de Dios de que el Padre Jesus knew está that his atento? father listened to him, but what's Porque la palabra dice what's your ability? que el oído del Señor está inclinado a los justos. The Bible says that the ears of the Lord are inclined to the cry of the righteous. Y el verso 42 dice, yo sabía And verse 42 said, que I know siempre me oyes. that you always hear me. Necesitamos esa We seguridad. need that security in God. Pero lo dije But he said, por causa de la multitud que está alrededor, but and I said it out loud for the people that are around us, para que crean so that they will que believe tú me has enviado. that you have sent me. Lo que muchos llaman tardanza What people call being late, es solo el comienzo that's just the de start lo grande y poderoso of que the Dios great va a and ejecutar mighty en cada and uno de powerful nosotros. things that God is going to do. El verso 39 al 40 Verse 39 to 40 nos enseña el poder de la resurrección. shows us the power of resurrection. La fe habla. The faith speaks. Jesús dijo, quita la piedra. Jesus said, roll the stone away. La duda dice, hiede ya, The doubt says, no, give up already. porque es de 4 días. Because it's been 4 days. Pero la fe vuelve y habla. But the faith speaks Y again. dice, no estás entendiendo. It says, you're not understanding. Jesús dijo, Jesus said, no te he dicho didn't I que tell si you crees, that if you verás believe, la you gloria will de see Dios. the glory of God? ¿Con quién usted está Who hablando? are you speaking ¿Con with? quién usted está Who are you chit-chatting with? diciendo Saying, a la duda? doubt. Tú tienes parte en You esta have- conversación. You have part in this conversation. ¿O quién está diciéndole a la fe? Are you saying faith? Yo te he dicho Didn't I tell you que si crees, that if you believe, verás la you gloria will de see Dios. the power of God, the glory of God? Jesús nunca Jesus never. hará lo que el hombre quiere hacer por sí mismo. Jesus will never do what man wants him Pero to Él do. llegará But he will come a operar to operate desde donde nosotros tenemos fe from our place of faith para ejecutar to execute y remover la piedra. and to remove the Pero stone. para eso But for that, necesitamos we need decirle, to say, no te he dicho, didn't I tell you? no te he dicho, Didn't I pero tell yo no you? te he dicho, But didn't I tell pero you? yo no te he dicho, But ay, didn't pero I yo no tell te he you? dicho, yo no te he dicho, Didn't I tell you? yo no te he dicho, Did I not yo tell no you? te he dicho, Did I not yo tell no you? te he dicho, Did I not tell yo you? no te he dicho, Did I not tell que si you? quieres verás la gloria That de if Dios. you believe, you will see Yo the no te he glory of dicho, God. Did I yo no not te tell he you? dicho, Did I yo not no te tell he you? dicho Did I not que si tell quieres you? verás la gloria de That if Dios. you wait, you will see Yo the no te he glory of dicho God. que si Did quieres I not verás la gloria de tell you Dios. that if you will wait, Yo no you will te lo see he the dicho, glory no of te lo he God? dicho. Did I not tell you? Dios te lo ha dicho. Didn't I tell you? Dios te ha dicho Didn't I que tell si you crees, that if you que si believe, 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 crees, that if you que believe, si crees, that if you believe, que si that if you crees, believe, que si that if you crees, que believe, si tú crees, that if you verás believe, la gloria de you will Dios. see the glory of Va a God. crees en Dios. Do you believe in verás God? la gloria de Dios. Then you will see the glory yo no of te he God. dicho. Did I not yo tell no you? te he dicho, Did pero I yo not no te he tell you? dicho. Did I Yo not no tell te lo he you? dicho. Did I Que tell si you? quieres verás la gloria That de if you Dios. wait, Yo you will no see te the lo he glory of dicho. God. Dios te dice, yo no te lo he dicho. Did I not tell you? Pero yo no te lo he dicho, iglesia. Have I not told you, church, Que si crees, that if you believe, que si crees, that if you believe, que si crees, that if you believe, verás la gloria de you will Dios. see the glory of God. Dele un aplauso a Cristo. Glory to God. Grupo de adoración. Worship team, please. Marta y María, Martha and Mary, 2 hermanas, 2 sisters, los discípulos the disciples, y la historia, in the history, trayendo una gran enseñanza. bringing us a great teaching. Jesús es la vida. Jesus is the life. Él es la resurrección. Jesus is the resurrection. Él no se tarda. He is not late. Él no nos abandona. He doesn't abandon Él us. está por nosotros, en nosotros y con He is with nosotros. us and by us and for us. Necesitamos creerle a un Dios vivo. We need to believe in a living God. Lo que Él hizo antes, What he did before, aún lo hace he hoy. also does today. Necesitamos poner una demanda We need to put a charge before the y Lord decirle, Señor, and say, Lord,
Señor, yo te creo. Lord, I believe you. Señor, yo sé. Lord, I know. Señor, yo estoy más que segura I am more than secure. o seguro I am more de que trusting tú lo vas a hacer. that, knowing that you will No do sé it. cómo lo vas a hacer. I don't know how you will do Yo it. no sé cuándo lo vas a I don't know hacer. when you're gonna Pero do yo it. sé que tú lo vas a But I know hacer. you will do it, Lord. Yo sé que lo que tú has hablado a mi vida, I know what you've spoken yo over lo my voy a life. ver. I'm gonna see Es it. que yo lo voy a It's ver. because I'm gonna see it, Dígale God. al otro hermano, tú lo vas a Tell your ver. brother, you're gonna see it. Ministrele a su hermano, tú lo vas a Tell your ver. sister you're gonna see it. Háblele con fe. Talk to her in faith. Háblele con fe. Talk to her in faith Para que haya un milagro, so that there will be a miracle. hay que creer. You gotta believe the miracle. Usted es un milagro andante. You are a walking miracle. No se lo creyeron. You didn't believe it. Díselo, Levi. You are a walking miracle. Díselo, Levi. You are a walking miracle. Díselo, Levi. But you are a walking miracle. Díselo, Levi. But you are a walking miracle. Nosotros estábamos perdidos We were lost, y el amor de Jesucristo and the love of God nos hizo nacer de nuevo. resurrected us. Ese es el primer milagro. That's the first miracle. Dejo un paréntesis aquí. I leave a parenthesis here. Jesús 2 veces dijo, 2 times Jesus said, remuevan la piedra y desátenlo. remove it out of the way. Jesús hoy Jesus is saying today, quiere operar en nuestras vidas. I want to operate in your lives. Yo veo al Señor con ese cuchillo de quirófano. De quirófano. I see that Lord with a knife, Abriendo corazones opening hearts que están heridos. that are broken and hurt. Corazones que dejaron de creer. Hearts that stop believing. Limpiando mentes que dejaron de ser las mentes de Cristo. Cleaning minds that left themselves from believing the mind of Jesus Christ. Así que yo declaro en el nombre poderoso I de declare Jesús in the name of Jesus que toda mente, Señor, that every mind, Lord, viene a tu pensamiento. will come into agreement with your Que mind. todo corazón That every heart es restaurado. will be restored. Señor, que tú harás That you will do en cada vida in every life más abundante de lo que ellos mismos esperan. more abundantly than what they're waiting for. Señor, que tú cumplirás esos milagros. That you will fulfill those miracles. Que tú harás, Señor. That you, God, Que tú resucitarás. that you will resurrect. Que tú traerás resurrección That you will bring resurrection a sus familias, to their families, a sus esposos, to their a husbands, sus hijos. to their Que children. la fe se mete en la casa. That faith will get into Que the la fe house. levanta al muerto en la That casa. faith will lift up the Que dead la in the fe house. levanta los huesos secos en la That faith casa. will lift up those dry bones. Que Cristo de la gloria se mete en la That the casa. Christ of glory will Que enter into the volvemos a house renacer en la casa. to make us reborn Que again lo in que the se había house. enfriado se calienta. That everything that's cold will Que get hot. Dios abre el mar That the Lord will open para up que the puedan sea ver so that you can que el see que conduce that the one who a la conducts, libertad, who brings deliverance, al pan de vida, the one who's a se bread of llama life. Jesucristo. His name is Jesus Él es Christ. el que abre el camino. He's the one that opens up the Él es way. el que nos muestra. He's the one that shows Él us. es el que nos enseña. He's the one that teaches Él us. es el único y verdadero Dios. He's the only true God. A Él sea la gloria. To him be the glory. Porque Él es la puerta. Because He's the door. Él es la vida. He's the Él life. es el eterno. He's the Él es eternal. Jehová Shalom. He's Jehovah Shalom. Él es el que planta la bandera. He's the one that lifts Él up es the Jehová banner. Nisi. He's Jehovah Él es el Nissi. que es. He's the one Él that es el is. único. The only Él es one. el verdadero. He's the only Él true es el God. Dios de vida. He's the God of A Él life. sea la gloria. To him be all Por los glory. siglos de los siglos. Forever and ever. Amén, amén, Amen. amén, amén.